Hola, soy Leonardo Lezcano, vuestro profesor de procesadores de lenguajes, y hoy veremos de manera muy breve el uso de la herramienta JFlap que utilizaremos durante esta asignatura para el diseño y para probar autómatas finitos, máquinas de Mealy y de Moore. Bien, cuando descarguéis esta herramienta del aula, tendréis en vuestro ordenador el fichero jflap.jar. La ejecución de la aplicación es simplemente hacer doble clic en él. Para ello, por supuesto, tenéis que tener previamente instalado una máquina virtual de Java en vuestro ordenador. Bien, ejecutamos la herramienta y nos aparece primero que todo una lista del tipo de autómata con el que vamos a trabajar. Empezaremos en este caso con un ejemplo de autómata finito. Bien, las herramientas del menú de herramientas son pocas y muy sencillas. Tenemos el cursor para manipular todos los componentes que vamos a ir creando, moverlos y tal. El creador de estados, creador de transiciones, el eliminador de objetos y las típicas herramientas de hacer y deshacer. ¿Vale? Bien. En este ejemplo vamos a crear un autómata que reconozca toda cadena que tenga un número impar de unos. ¿Vale? La cadena estará formada por elementos 0 o 1 y el autómata aceptará dicha cadena siempre que tenga un número impar de unos. Vale, por lo tanto vamos a crear un primer estado. Como podéis ver, el tamaño puede no ser adecuado a la vista, pues podemos aumentarlo un poco si sabemos que el autómata va a ser pequeño y trabajar con más comodidad. Bien, tenemos este primer estado en el que empezará a reconocerse toda cadena. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, haciendo clic en el botón de cursor, clic derecho sobre el estado y establecer el estado como estado inicial. ¿Vale? Una vez hecho esto, vamos a empezar a analizar la serie de posibles casos y a crear los estados correspondientes. Como lo que queremos es determinar si la cantidad de unos es par o impar, pues al principio no se ha leído ningún 1. Por lo tanto, asumimos que la cantidad de unos es 0, la cantidad de unos leídos es 0, y este estado no sería un estado de aceptación. ¿Vale? Con lo cual, en cuanto se lee el primer 1, ¿vale? Vamos a crear un nuevo estado, Q1, ¿vale? Si veis, cada vez que se hace clic, una vez seleccionado el de estado, se crea un nuevo estado, ¿vale? Eliminamos los que no necesitamos si se nos ha ido. Vale. Bien, ya tenemos este estado. Entonces, cuando leemos un 1, creamos una transición del estado inicial Q0 al estado Q1. ¿Vale? Y este estado al que llegamos, ¿qué información contiene? Tiene la información de que se ha leído un 1, cantidad que es impar. Con lo cual podríamos establecerlo como estado final y de aceptación. ¿Vale? Muy bien. A partir de este punto, si se lee otro 1, pues volveríamos a tener un número par de unos, con lo cual no podemos aceptar esa cadena. Por lo tanto, vamos a crear otro estado, otra transición al estado inicial que, como comenté al principio, era de no aceptación, ¿vale? Lo que indica que el estado final de aceptación es el que tenga doble borde, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos creado el ciclo en el que cuando se lea un 1, el primer 1 se pasa a estado final, luego el segundo 1 hace la cantidad par y se pasa a estado no final, luego el siguiente 1 vuelve a hacer la cantidad par, que es 3, y se vuelve a pasar a estado final, y así sucesivamente. Luego solamente queda gestionar la lectura de los ceros. Vale, como los ceros no afectan en ningún momento el análisis de la cadena, pues crearemos una transición del estado Q0 al mismo estado Q0 y del estado Q1 al mismo estado Q1. De esta manera
siempre que yo tenga siempre que lea de la entrada un 0, no se verá afectado el estado ni la cantidad de unos que he contado, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos diseñado el autómata, podemos pasar a probarlo y ver si efectivamente acepta las cadenas que queremos que acepte. Para ello, podemos utilizar en el menú superior la opción Fast Run si queremos hacer un análisis paso a paso de cómo evoluciona la aceptación de la cadena, o Multiple Run en el caso en el que queremos probar con varias entradas simultáneamente. ¿Vale? Vamos a probar con varias entradas. Por ejemplo, vamos a empezar con uno que directamente no tiene unos, ¿vale? Luego uno que tiene una cantidad par de unos, que es lo que no queremos aceptar. Luego uno que tiene una cantidad impar y otro que tiene una cantidad impar también, ¿vale? Pero simplemente de otra manera. Con lo cual, analizándolo previamente, tendríamos que el primero es par, con lo cual no debería ser aceptado. La cantidad de unos en el segundo también es par, tampoco debería ser aceptada. Y luego vienen dos impares que deberían ser aceptados. Bien, pulsamos en el botón Run Inputs para comprobarlo. Y efectivamente tenemos dos rejects, los dos primeros, y dos accept, los dos segundos. Muy bien, una vez comprobado que el autómata funciona como deseamos, procedemos a guardar el autómata. Como podéis ver, si hacemos clic directamente en cerrar, podemos perderlo, con lo cual previamente vamos a File, ¿vale? Podemos cerrar el tester, el probador de entradas, vamos a File, Save As, y le ponemos un nombre, por ejemplo, cadenas impares, por poner un nombre, ¿vale? Ese fichero que se guarda, que veis aquí en la carpeta, que tiene extensión JFF, es el fichero que debéis enviar a las actividades de evaluación en el aula cada vez que desarrolléis un autómata, una máquina de Moore, etcétera, con esta herramienta de JFlap, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver un caso de diseño de una máquina de Moore, ¿vale? Hemos visto un autómata finito, vamos a ver una máquina de Moore. Bien, en este caso, como podréis ver cuando estudiéis el contenido sobre máquinas de Moore y de Mealy, que aparece en los temas de la unidad 1, la máquina de Moore no es más que un autómata finito que en el que cada estado genera una salida, ¿vale? Cada vez que lleguemos, que haya una transición hacia un nuevo estado o una transición en el mismo estado, se generará la salida que ese estado indique, ¿vale? Es a diferencia de los autómatas finitos en general, que no generan ninguna salida, solamente aceptar o no aceptar. En el caso de Moore y Mealy, pues hay flexibilidad para generar distintos tipos de salida. Bien, en este caso vamos a crear un autómata de Moore, una máquina de Moore, que detecte siempre que haya dos unos seguidos en la cadena que se lee y imprima a la salida un 1, ¿vale? Un 1 para dar constancia que ha leído dos unos seguidos. Bien, como en el otro caso, las herramientas son similares, ¿vale? El cursor, el creador de estado, transiciones, borrador y hacer y deshacer. Entonces, vamos a empezar con el estado inicial. A diferencia del caso anterior, en cuanto creamos un estado nos pide la salida que genera ese estado, ¿vale? Porque las máquinas de Moore generan una salida en cada estado. Vale, pues en este caso, como es el primer estado, por supuesto que no se habrá leído ningún par de unos, que es lo que estamos buscando. Recordad que estamos buscando pares de unos. Cada vez que encontremos dos unos, uno seguido de otro, sin ceros en el medio, imprimiremos un 1, ¿vale? Como en este caso acaba de empezar y por supuesto no hay un par de unos, pues la salida va a ser un 0 en este estado, ¿vale? Y además le asignaremos el estado inicial, ¿vale? Inicial. Muy bien, como antes hice, voy a aumentar un poco el tamaño para que se vea mejor,
¿vale? Bien, a partir de este estado, ¿qué nos podemos encontrar? Podemos encontrarnos el hecho en el que leemos un 1. Vale, al leer un 1, todavía no tenemos un par, pero sí debemos crear un nuevo estado en el que almacenar el hecho de que ya se ha leído un 1, ¿vale? Hay que, de alguna manera, guardar eso, y eso se guarda creando un nuevo estado, ¿vale? Los estados son la memoria de nuestros autómatas, ¿vale? Entonces, creamos un nuevo estado en el que todavía no vamos a imprimir un 1, porque todavía no sabemos si va a venir un par. Simplemente es un estado en el que sabemos que se ha leído al menos un 1, ¿vale? Y creamos la transición de Q0 a Q1 con la entrada 1. Vale, ¿qué ocurre? Que si leemos otro 1 más, ya desde este segundo estado Q1, pues entonces sí que hemos leído ya 2 1 seguidos. Y en ese caso sí que la salida debería ser ya un 1, indicando que se ha leído un par de 1 seguidos, ¿vale? Por eso la salida de este estado Q2 va a ser 1. Creamos la transición de Q1 a Q2 con 1. Y de esta manera, cuando se lea un par, se imprimirá por salida un 1. Vale. Ahora tenemos que terminar de considerar los casos que nos faltan y poner las salidas correspondientes. Bien, ¿qué ocurre si en este estado Q2 se siguen leyendo unos? Vale, que como ya hay un 1 anteriormente, pues es como si siguieran apareciendo subsecuencias de 1, ¿vale? Por ejemplo, en 3 1 seguidos hay 2 pares de 1. Los 2 primeros y los 2 últimos. Con lo cual, aquí vamos a crear una transición cíclica en la que cada vez que en este estado se vayan leyendo unos, pues se seguirá imprimiendo el estado 1 correspondiente a la lectura de 2 1 seguidos. Ahora, ¿qué puede ocurrir con respecto a los ceros? Que en el estado inicial leamos un 0, pues nada. No hay nada que guardar, no hay nada que almacenar, no cambia ninguna de las condiciones, con lo cual nos quedamos en ese estado. Estado Q1, ¿qué puede ocurrir? Que leamos un 0. Ahí sí cambia la situación porque teníamos el estado... Estar parados en el estado Q1 indica que se ha leído un 1. Pero si encontramos un 0, perdemos ese 1 leído, ya no nos sirve porque recordad que estamos buscando pares de 1 seguidos, con lo cual tendríamos que crear una transición que nos regresa al estado inicial, que almacena el hecho de que no hemos encontrado ningún 1, ¿vale? Con lo cual tenemos ya el estado Q0, ya sabe lo que hacer cuando tiene un 1 o cuando tiene un 0. El estado Q1 también sabe lo que hacer cuando tiene un 1 o cuando tiene un 0. Y solamente nos queda el estado Q2 cuando lee un 0, que al igual que en el caso anterior, pasaría al estado inicial, porque también como que se reinicia la cantidad de unos que hemos contado. Con lo cual podríamos ver el autómata como cantidad de estado Q0, cantidad de unos encontrados 0, estado Q1, cantidad de unos encontrados 1, y estado Q2, cantidad de unos encontrados 2. ¿Vale? Muy bien, ahora pasaremos a probar el autómata de Moore creado. De la manera similar a la anterior, vamos a Multiple Run. Y tenemos ya preparadas las entradas del ejemplo anterior. Podemos reutilizar las mismas o podemos crear nuevas. Vale, vamos a ver qué ocurre con las que hemos utilizado en el caso anterior. En el primer caso, pues directamente no hay unos. No hay ni pares de unos seguidos ni unos tampoco. En el segundo caso hay un par de unos seguidos, con lo cual deberíamos tener un 1. En el tercer caso hay 3 unos seguidos, con lo cual tenemos 2 pares, los 2 primeros y los 2 últimos. Y en el último caso hay 3 unos también, pero como no están seguidos en ningún caso, no deberíamos tener ningún 1 a la salida, ¿vale? Ejecutamos el autómata y efectivamente pues tenemos todo 0 en el primer caso, un 1 en el segundo indicando que hay un par, 2 unos en el segundo indicando que hay 2 pares y ninguno
en el tercero, ¿vale? Bueno, pues en este caso también podemos guardarlo, en el caso que haga falta enviarlo como actividad de evaluación, ¿vale? Pondremos detector de pares de unos, ¿vamos? Por ejemplo, y pulsamos en guardar, ¿vale? Y con esto terminamos el vídeo en el que se explican los pasos básicos en el manejo de esta herramienta. Para una mayor profundización podéis consultar en la página oficial, que se encuentra muy fácilmente tecleando JFlap en Google, ¿vale? En esa página tenemos un tutorial de JFlap que, bueno, explica con un nivel de detalle mayor el desarrollo, diseño y construcción de máquinas de autómatas finitos, máquinas de Mealy, máquinas de Moore y otras herramientas que iremos viendo durante la asignatura, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego.